Hermanitos, hermanitas, bendiciones y mucha paz. Qué bueno que estamos de nuevo queriendo compartir la palabra de Dios. Hoy anticipamos la gracia a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos brinda de estar involucrado en su proyecto de salvación. Asimismo, gracias a nuestro párroco y del mismo modo, gracias a ustedes que están atentos a esta catequesis. Hoy vamos a dar inicio a un curso bíblico que más que un curso se trata de hacer acopio de valiosos, de diversos fundamentos, principios bíblicos, enseñanza y doctrina bíblica. Más que un curso, podríamos decir, por lo valioso, por lo fecundo que es, un diplomado bíblico atendiendo a las enseñanzas ricas que vamos a conocer, extraída en más de un 80% en su aspecto pedagógico de la primera edición y versión bíblica católica que se publicó en las Américas por los años 1948-51 y que estuvo a cargo de dos monseñores y la aprobación de un arzobispo para ese entonces en México. Y esa versión a la que me refiero es una versión publicada en Argentina para esos años. Ese ha sido en 80% el material que nosotros vamos a copiar, vamos a desarrollar, y desde ya podemos pedir al Espíritu de Dios que así como inspiró en su espíritu a valiosos, a diversos hombres, a poner por escrito su palabra, en este momento, Padre bueno y amado, también te suplicamos que nos inspire en tu Santo Espíritu para nosotros mejor interpretar, mejor entender la verdad que se revela en la Biblia. Libéranos, Señor, libéranos de tantas falsas seguridades que tenemos. Asimismo, aumenta nuestra fe para que solo confiemos, solo nos dejemos guiar en nuestro desempeño cotidiano a la luz de tu verdad, plasmada, autorizada por tú mismo en ese libro sagrado que es la Biblia. Por eso, mi Señor, nos ponemos a tu disposición. Abre nuestro corazón, nuestro sentido. Habilítanos y haznos capaces de hacer vida tu palabra. No permita que estudiando tu palabra, que es la verdad en tu proyecto de salvación, no permita, Señor, que la malinterpretemos, queriendo acotejarla
manejarla interesadamente. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Así es, hermanitos, hermanitas, como nosotros iniciamos este curso sobre manejo y conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios. Hay diversos tratados y enseñanzas que por lo menos tendríamos que acopiar, superar, agotar y desarrollar no menos de 7 a 8 sesiones o catequesis. Vamos a seguir pidiéndole a Papá Dios que nos dé la paciencia y sobre todo la capacidad, el discernimiento para concentrarnos en todo este paquete bíblico y que sobre todo nos capacite para sacarle provecho, haciendo vida a la palabra de Dios en nuestro desempeño cotidiano. Esa es una de las finalidades de este curso. Ojalá y quiera Dios que pueda convencer a nuestro párroco para que estas enseñanzas bíblicas podamos realizarla de manera presencial a fin de que surta mayor efecto, a fin de que los objetivos que nosotros buscamos precisamente impartiendo este curso, este diplomado bíblico, den su resultado positivo. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Cuáles son los objetivos de este curso que iniciamos hoy? Primero, descubrir, conocer el precio, la historia de nuestra salvación. Asimismo, domésticamente hablando, pretendemos despertar, motivar, suscitar en ustedes un mayor hábito para abrir, para estudiar la Biblia como palabra de Dios, porque solemos acomodarnos y quedar satisfechos muchas veces con solo repetir lo que dice el otro. Y ya veremos cómo en la carta a los Romanos el apóstol nos recuerda a nosotros por qué buscaba Dios cuando mandó a poner su palabra, su mandato, su precepto por escrito. Buscaba precisamente, y es uno de los objetivos de este diplomado bíblico, en Romanos 15:4 dice: todo esto quedó escrito para que nosotros le echemos mano y como una armadura de Dios nosotros podamos estar habilitados, capacitados para afrontar nuestra propia realidad, los desafíos, las adversidades, los momentos apenados, tristes, preocupantes, como estos momentos que hace 2 años está padeciendo toda la humanidad. Y cuánta fuerza, cuán valiosa ha sido la medicina de la palabra de Dios, precisamente en estos últimos años, para poder manejarnos en medio de tantas situaciones tenebrosas, preocupantes, desafiantes, en todos los sentidos, porque no cabe dudas, hermanitas, hermanitos, que desde hace 2 años, con mascarilla y sin mascarilla, con distanciamiento y sin distanciamiento, ya nada es igual. Por eso, lo valioso, el refugio, el auxilio
el socorro, la medicina que es echar mano de la palabra de Dios bajo todas las circunstancias y situaciones que se nos presenten. Otro objetivo de este curso diplomado bíblico es que estudiando la Biblia como palabra de Dios, nosotros podemos profundizar, conocer, descubrir cuál es la voluntad de Dios, cuáles son sus pretensiones, cuáles son sus preceptos, su mandamiento. ¿Para qué? Para agradarlo más. ¿Para qué? Para que esa conversación, esa invocación de nosotros, que llamamos oración, pueda robustecerse, pueda enriquecerse. Pero para eso tenemos que conocer a Dios, conocer, agradarle más, de una manera cómoda para nosotros agradar a la otra persona, en este caso a Dios, conociendo qué es lo que más le agrada a Él. Y así llegará un momento que nosotros vamos a responder más positivamente. Ven, pero es importante por eso abrir la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para nosotros descubrir allí cuál fue el desempeño negativo o positivo, las actitudes, los errores o no de nuestros antepasados. ¿Para qué? Para que precisamente ahora nosotros, viéndonos en ese espejo de la palabra de Dios, que es como un espejo de vida en nuestros desempeños cotidianos, nosotros, conociendo de los errores de nuestro antepasado, hagamos el esfuerzo de no caer en ello. Ven qué importante estudiar, abrir, hacer un buen hábito a la palabra de Dios. Importante es estudiar la Biblia como palabra de Dios. ¿Para qué? Sobre todo nosotros, como cristianos católicos, conviene mucho conocer de la Biblia, de la palabra de Dios, para familiarizarnos, para vincularnos, para tener mayor conciencia cristiana. ¿De dónde nuestra iglesia, nuestra madre y maestra iglesia, saca todos esos ritos, todas esas ceremonias, la Eucaristía y demás sacramentos que son extraídos, son dogmas de fe, ceremonias, sacramentos extraídos precisamente de la doctrina del Señor, de la palabra de Dios? Y así nosotros nos creamos mayor conciencia de nuestra identidad cristiana como cristianos católicos. Importante es, pues, nosotros estudiar la Biblia, la palabra de Dios, como ese cimiento de fe de nuestra vida cotidiana, para con mayor firmeza nosotros hacer y deshacer, para con mayor firmeza, con fe en Dios, nosotros emprender cualquier proyecto de vida. Importante es estudiar, discernir sobre esa voz de Dios que está escrita en las Sagradas Escrituras, para nosotros conocer sus revelaciones, sus verdades, y así nosotros vivir como unos cristianos responsables, llenos de valores, con atributos de valores que nos permiten enriquecernos con todos esos atributos y virtudes de valores que nosotros descubrimos en la Biblia. ¿Para qué? Para que poniéndola en práctica, ese proyecto de familia, esa vocación de cada uno de nosotros podamos realizarlo más positivamente, con menos errores. Y si caemos en errores, pues precisamente ahí también está la palabra de Dios que nos auxilia a buscar de ella para que el Espíritu nos dé luz y así podamos enmendar, corregirnos. Por eso es importante conocer de la Biblia, conocer de la palabra de Dios. Para nosotros entonces, como pretende el mismo Dios, Él no dejó su palabra escrita tratando de que nosotros fuéramos hombres y mujeres de ciencia, hombres y mujeres de sabios.
Ojalá pareciera mucho sabio, sensato, prudente, cristiano, pero la mayor pretensión de Dios es que, auxiliándonos de su precepto, de su mandato, fortaleciéndonos nosotros con esas virtudes, con esos principios, con esos fundamentos de valores, nosotros es lo que Dios desea, seamos mejores cristianos, mejores criaturas de Dios, mejores hombres y mujeres y jóvenes, más responsables, más honestos, más laboriosos, más afectivos, más tolerantes, hombre de paz, hombre dispuesto a hacer las buenas obras. Así lo dice el apóstol Pablo en Timoteo, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Esa palabra de Dios nos capacita a nosotros para hombres de bien, para hacer las buenas obras, para decirnos a nosotros, para advertirnos a nosotros cuál debe ser nuestro comportamiento. ¿Dónde? Donde sea, con quien sea. Porque el mismo Pablo nos dice que está bien que podemos hacer todo lo que queramos, pero no todo nos conviene. Entonces, esa palabra de Dios es un termómetro, es un diosómetro, como decíamos el día pasado, que nos avisora, nos pone un stop, cuidado con esto, cuidado con aquello. Desde luego, nos dejó esa libertad, ese libre albedrío, para que nosotros escojamos el camino bueno o el camino malo. Ese camino bueno, ese camino malo, uno lo descubre precisamente estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios que Él mismo la manda a escribir, Él mismo la ordena que se escriba. Todo eso lo vamos a ir viendo paso por paso, según vayamos acopiando todos estos fundamentos, estos principios bíblicos que vamos a estudiar. Y tenemos que decir que la Biblia como obra de Dios, en verdad es una obra literaria, tiene todo su género, pero la Biblia no es solamente historia, no es como decimos que es tan solo la sabiduría de toda sabiduría como lo es. La Biblia, en ella está la voluntad de Dios, la palabra de Dios, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, lo bueno que Dios desea para el hombre, para la mujer, para ese joven. Es una obra escrita para todos los hombres, para todos los tiempos. Ya lo dice la misma palabra, el mismo evangelio. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Ven. Entonces, es una obra que es más ciencia, más historia. Que aparezcan muchos por ahí privando en ateo o en científico y que deprecien la palabra de Dios, la Biblia, como obra. Bueno, que aparezcan otros grupos que se inflan de orgullo y que echan de menos, se hacen indiferentes a la palabra de Dios, a la Biblia. Bueno, pero ese grupito que rechaza y desprecia la palabra de Dios, por lo regular, esos son los primeros que a la hora de la verdad se dan por el pecho. Esos son los primeros que para su provecho personal, a fin de obtener éxito en su vocación, en su profesión, ya sea en lo económico, en lo político y hasta en lo religioso, son esos los primeros que echan mano precisamente de muchos fundamentos de la Biblia, de la palabra de Dios, para sacarle provecho interesadamente. Ustedes ven cómo han surgido tantas religiones y tantas sectas,
interesadamente, cualquierizando la palabra de Dios, porque cada uno quiere acotejarla, buscando un interés personal. Pero la Biblia está escrita para todos. Es como, viene siendo como, ustedes conocen la Constitución, por ejemplo, en nuestro país, que rige, que pone régimen al ciudadano dominicano, y todos los pueblos, todas las sociedades, todos los países tienen su reglamento, tienen su Constitución. Esa palabra de Dios, esa Biblia, hecha por el único Padre de todo, viene siendo la Constitución universal de todos los hombres de todo el mundo para la eternidad, y como obra de Dios no está sujeta como otra obra literaria que están supuestos a un segundo tomo, a una segunda parte, hay que adicionar aquello, hay que correr. No, la palabra de Dios no. Al contrario, al ser amenaza para aquellos que quieran quitar o poner a la palabra de Dios. Ya lo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, vamos a ver cómo nosotros, dependiendo de la formación de la conciencia cristiana, nosotros vamos a encontrar varias definiciones de lo que significa la Biblia para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Hay diferentes definiciones, porque como palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, cuestiona, interpela la personalidad de cada uno de nosotros, el autoestima de cada uno de nosotros lo interpela, y de esa misma manera, entonces yo voy a responder, yo voy a valorar la palabra de Dios como tal. Pero real y efectivamente, lo más común, lo más llano, es usted encontrar qué es la Biblia, qué es la Biblia es la palabra de Dios. Y así usted va a encontrar muchas definiciones, un libro sagrado, es el manual de los cristianos. La Biblia viene siendo como una carta de amor escrita por Dios para el hombre. Es un libro donde se narra la historia y la relación del hombre con Dios. Pero lo más perfecto es decir, la Biblia es un compendio, un conjunto de libros, 73 en el caso de los cristianos católicos, 73 libros escritos por diferentes hombres, inspirados por Dios, hombres de diversa cultura, de diferentes regiones, que escribieron también en diferentes épocas. Ven, hasta en eso se diferencia de todas esas obras que andan por ahí de historia, de ciencia, de ficción, de literaria. Entonces, esa última definición sería la más perfecta en este caso. Nosotros, brevemente, para que agotemos ya esta primera sesión y damos por terminado esta primera catequesis de este diplomado bíblico, vamos nosotros brevemente a decir el origen, cómo surge la escrituración de la Sagrada Escritura. Brevemente lo vamos a dejar ahí y lo vamos a continuar, pero para que ustedes tengan una idea de que escribir, compendiar todo ese conjunto de libros, eso le llevó al hombre alrededor de 13 a 14 siglos, escribir desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De todo modo, vamos a dejar el catequesis de esta tarde por aquí, para continuar entonces con nuestro curso, con nuestro diplomado, así pausadamente, pedagógicamente, para que le saquemos mayor fruto. Vamos a dejarlo ahí y vamos a pedir a Papá Dios que nos mantenga en atención para nosotros conocer más de su palabra divina. Bendiciones para todos.